Doctora María Villascusa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Gracias, Ariadna. No, la verdad es que tenía muchísimas ganas, María, de hablar contigo cuando hablamos el otro día. La verdad que me quedé impresionada con tu trayectoria y con la importancia de algo que hoy hablaremos, ¿no? en este episodio, que es la conexión piel, nutrición y salud hormonal. Entonces, aquí vamos a hablar mucho, ¿no? del factor mujer, pero también de casos complejos, ¿no? Y primeramente, María, te quería preguntar sobre, cuéntanos un poquito esta trayectoria, ¿no? Que te ha llevado a día de hoy de estar viendo pues, pacientes en dermatología y En también dermatología, siendo mujeres. nefróloga, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, yo soy nefróloga, o sea, yo tengo la especialidad de nefrología y, bueno, esta es una especialidad que nos dedicamos a los riñones, lógicamente, pero al final el paciente renal es un paciente muy complejo, que tiene muchísimas comorbilidades asociadas y al final un poco lo que yo veía era como el final, ¿no? de todas las enfermedades, patología cardiovascular, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, todo ese síndrome metabólico, al final es lo que nos lleva prácticamente en la gran mayoría de los casos, ¿no? A tener una insuficiencia renal. Entonces yo acababa viendo como ese final y yo decía, bueno, a ver, ¿y qué pasa antes, no? Y sobre todo, ¿qué pasa antes y qué le puedo ofrecer yo al paciente que se sienta delante mío? Y una de las cosas que me preguntaban es que en todas las consultas es qué puedo hacer yo, qué puedo comer, qué puedo hacer yo en casa, ¿no? Porque yo recuerdo dar listados, ¿no? No sé, de 10, 12 fármacos, o sea, tranquilamente. Y luego el paciente realmente lo que le interesaba más es que yo le pudiese ofrecer otro tipo, no, otras alternativas. Y de verdad que eso yo no tenía ni idea, porque aunque siempre me ha interesado mucho, ¿no? El estilo de vida, la nutrición, no te lo enseñan. En la universidad no nos lo enseñan. Entonces, bueno, pues tienes que empezar a formarte y ahí, pues ya durante mi residencia, hace ya unos cuantos años, empecé a formarme, sobre todo empecé con la parte de nutrición. Y eso, bueno, enseguida me llevó sobre todo a empezar también a formarme en microbiota, que me parece imprescindible, ¿no? A día de hoy. Wow, es muy interesante, María, porque al final es una ruta, ¿no? Que no todo profesional sanitario, ¿no? Acaba llevando a cabo de estudiar microbiota. Muy interesante lo que comentas que en consulta el propio paciente te preguntaba, ¿no? Te pregunta qué puedo hacer más allá de la medicación y en tu caso, como decías, ¿no? Son pacientes muy complejos, con muchísima medicación. Muy interesante, ¿no? Ver esta transición de alguna manera. Sí, sí, pero mira, fíjate, yo con mi marido, que es dermatólogo, que ahora explicaré por qué estoy yo, porque veo mucho paciente de dermatología, nosotros lo comentamos muchas veces, y es que decimos, a ver, si tú no se te ocurriría, no sé, peinarte solo la mitad del pelo, o maquillarte la mitad de la cara, o lavarte la mitad del cuerpo, ¿no? Pues si somos más genes bacterianos que humanos, ¿no? ¿Por qué no tratamos esa parte? ¿Por qué nos limitamos solo a tratar una parte cuando vemos un paciente? Yo creo que a día de hoy, o sea, no estaríamos haciendo un abordaje completo de cualquier persona, cualquier paciente, si no tratamos también la microbiota. O sea, es que es así. Y eso la verdad es que nosotros con ese ejemplo lo comentamos mucho en casa. Qué Qué bueno, frikis entonces, dirás. eh, bueno, cuéntame más sobre este entorno, ¿no? Porque es muy Sí. interesante que tu marido entonces te ha llevado más a ir a este terreno de la dermatología. Cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, Esta sí, trayectoria. sí. Yo cogí una excedencia, yo siempre he estado en el hospital, yo cogí una excedencia y en ese momento eh, mi marido me dijo, porque estaba, bueno, pues veía todo lo que, pues eso, todo lo que yo hacía, los pacientes que yo veía con más abordando, ¿no? Toda esta parte de este abordaje más de nutrición, de microbiota, utilizaba suplementos, ¿no? Igual hace 6 7 años él me dijo, pues es que yo creo que muchas de las enfermedades que yo veo, ¿no? En la piel, toda esa expresión cutánea, tienen que tener también un origen en el interior, ¿no?
Y digo, pues, pero claro, claro que lo tiene. Y entonces, o sea, yo lo tenía súper asumido, ¿no? Pero a él le había parecido como muy, muy interesante, ¿no? Y no quería limitarse a tratar solo lo que se ve por fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijo, pues, ¿por qué no empezamos a ver algún paciente juntos? Entonces empezamos a ver pacientes, sobre todo con acné, porque le preguntaban mucho si tenía relación con con la comida, con la resistencia a la insulina. De hecho, muchas veces se utilizan fármacos, ¿no? Y se dan pautas de resistencia a la insulina cuando hay pacientes con acné. Y entonces, bueno, empezamos a ver así pacientes y la verdad es que ahora, bueno, pues comparto muchísimos pacientes con él. Y luego la mayoría de los pacientes, voy a decir las pacientes, son mujeres. Entonces, Y ahí entramos, eso ¿no? En el sí. rol, la importancia de esta, ¿no?, conexión copaciente, piel y mujer, ¿no? Ahí entonces en consulta empezáis a ver, ¿no?, más mujeres en esta casuística y de allí, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, de esta conexión con la salud hormonal. Sí, sí, es que al final está todo conectado. Yo es verdad que siempre he visto más mujeres, pero es que yo he visto mucho, por ejemplo, he visto muchas enfermedades autoinmunes, es algo que, bueno, en nefrología vemos con mucha frecuencia. Y luego es una de las cosas por las que más me consultaban, ¿no? Y ya, aunque no te consulten por ello, te das cuenta de que empiezas a ver, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto o cualquier otra enfermedades autoinmunes y te das cuenta que la gran mayoría, bueno, eso ya lo sabemos hace mucho, son en mujeres, o sea, hay bastante desbalance respecto a los hombres, o sea, es que casi pues, el 80% o más son en mujeres, entonces ahí obviamente hay algo hormonal, o sea, eso está claro, y luego sabemos que nuestro sistema inmune depende de nuestras hormonas, o sea, es que a mí me parece pues espectacular, ¿no? Por ejemplo, los cambios que se producen durante el embarazo, ¿no? O sea, cómo nuestro cuerpo es capaz, ¿no? De cambiar totalmente ese sistema inmune para no rechazar, ¿no? A ese bebé y cómo o sea, todos esos cambios que se producen, es que es impresionante, ¿no? Y esos cambios luego pues también los vamos viendo a lo largo de nuestra vida y lo vemos, por ejemplo, también cuando llegamos a la menopausia, ¿no? O sea, sobre todo con esa falta de estrógenos y progesterona, pues vemos muchísimas alteraciones inmunológicas. Hay una relación íntima y es lo que te digo. A día de hoy los pacientes tenemos que verlos o sea, en conjunto. Es verdad que estamos cada vez más subespecializados y eso es bueno también, pero perdemos muchas veces el ver el paciente en su conjunto, ¿no? Y abordar, bueno, pues todas estas cuestiones. Total, María. De hecho, esta visión holística, pero dentro todavía, ¿no?, de la ciencia, ¿dónde estamos en este Siempre, punto? Es eso decir, siempre, ¿eh? eso siempre, pero quizás Sí. es importante, ¿no?, enfatizarlo, que siempre hay evidencia científica, pero tiene que ser con este abordaje 360, ¿no? Y de ahí también, pues eso, preguntarte este abordaje integral, el rol de la nutrición, ¿cómo lo enfocas tú en clínica? Pues te diré, muchas veces me preguntan y algunas veces he empezado alguna charla poniendo ahí una imagen de un caldero. No, yo no hago ninguna cosa extraña, yo no pauto cosas raras, no, simplemente me siento y hago una historia clínica como me han enseñado a hacer, vamos, como hemos hecho toda la vida, por lo menos donde yo me he formado, desde luego, digamos, unas historias clínicas muy de internista, o sea, de estar tiempo, de preguntar por todos los antecedentes familiares, ¿no? Para llegar también, ver esa parte de epigenética, ¿no? Que muchas veces sorprenden, incluso, fíjate, hay una cosa, a mí como me dejes hablar es que me voy, hay una cosa que yo pregunto a veces que les sorprende cuando les pregunto, por ejemplo, por con quién conviven, aunque no sea de su sangre, ¿no? Por su pareja, por ejemplo, porque es muy importante, o sea, es muy importante lo que hacemos, ¿no? Esa epigenética, o sea, nosotros con nuestros genes no podemos cambiarlos como nacemos, pero sí cómo se vayan a expresar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, todo cómo influye, ¿no? Toda esa parte externa, todo ese medio ambiente, todo lo que hacemos en nuestro día a día, cómo influye. Entonces, es importante. Entonces, si no estamos en un ambiente donde hay determinadas enfermedades, pues vamos a tener una mayor predisposición a padecerlas, eso está claro. Ah,
A mí siempre me ha chocado que cuando diagnosticas, por ejemplo, una enfermedad, una hipertensión, lo que sea, ¿no? Y entonces, de pronto le cambian la dieta al paciente, ¿no? Y todos los demás de la casa, yo digo, pero no, si es que lo que hay que comer es así, o sea, eso lo tenemos que hacer todos, no es cambiarle además al pobre que le pones una comida aparte, no, no. Es que verduras tenéis que comer todos, no solo él, ¿no? Bueno, eso todavía estamos muy lejos, yo creo, de interiorizarlo. Es muy buen punto, ¿eh? Porque al final también pasa en muchos campos, ¿no? Y diabetes, enfermedad Sí. celíaca, donde toda la familia, ¿no? Luego tiene que adaptarse de alguna manera. Y esto también hay como una parte más cultural, ¿no? Que tenemos que trabajar. Pero es muy interesante lo que comentabas, María, de entender muy bien la epigenética, de entender muy bien los orígenes, el entorno. De hecho, me encanta ver que en esta cápsula de episodios hemos hablado desde el exposoma, ¿no? Entendiendo el genoma, toda esa parte microbiota, piel, y ahora estamos dando ese paso más allá, ¿no? Para hablar también de esa transición de casos complejos, piel y salud hormonal. Como bien decías antes, ¿no? Súper interesante. La vida de la mujer, claro, hay muchos momentos clave, ¿no? Desde la parte más de fertilidad, embarazo, perimenopausia, menopausia, y por dejar de decir, pero otros factores, ¿no? Incluso, entonces, cuéntanos un poquito, en tu perspectiva, en casos incluso en clínica, vamos a hablar de algunas situaciones, ¿no? Y ahí te quería lanzar algunas, la que te sientes más cómoda para compartirlo, pero desde un SIBO, desde una menopausia, desde incluso toda la parte de histamina, ¿no? Y deficiencia de DAO. Vamos a entrar un poco más en casos, Lo de la estamina da ejemplos. para, vamos, da para mucho. Sabes que ese es un tema que me encanta. Pero sí, mira, en consulta habitualmente, bueno, yo lo que veo sobre todo son mujeres y como, bueno, voy a hablar de la parte de la piel, que sobre todo es lo que más interesa para para este podcast. Entonces, yo veo sobre todo patología cutánea que afecta a la mujer principalmente, ¿no? Como el acné de mujer adulta, que se llama así, de mujer adulta. Veo también mucha rosácea y veo melasma. Eso digamos que es lo que más veo en cuanto a, así a patología dermatológica, que ahora os contaré un poco qué veo en cada caso. Y luego, cada vez más, que además eso me gusta muchísimo, simplemente mujeres que quieren mejorar y ya no mejorar su aspecto físico, ¿no? Que bueno, que bienvenido sea. Si quieres, si esa es la parte que te trae a a la consulta, fenomenal. Pero vamos a mejorarlo por dentro, o sea, vamos a mejorar todo por dentro, ¿vale? Porque es verdad, porque además ahora ya sabemos que todas esas características que tiene el envejecimiento, que hace nada, hace muy poco, el año pasado ya se publicaron las 12 características así que más definen el envejecimiento y ya incluyen la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? El inflammaging y la microbiota, ¿no? Y las desregulaciones nutricionales, o sea que ya estamos, que eso está ya más que claro, ¿no? O sea, más que asumido. Con lo cual, si tú quieres mejorar tu aspecto físico, pues es que tienes que tratar desde el interior también, porque al final el envejecimiento está relacionado con nuestro interior. El envejecimiento no es que te salgan arrugas, que nos van a salir. El envejecimiento está asociado a enfermedades y entonces tenemos que ir a ese lado, ¿no? Tenemos que tratar desde el interior, pero bueno, a veces es lo que te trae a consulta. Pero bueno, cada vez es más la gente que se quiere cuidar. Me encanta lo que dices, ¿no? Me encanta lo que dices, ¿no? De mejorarlo y todo por dentro, ¿no? Empezando por el interior, abarcando, ¿no? Ese abordaje integral. Y de hecho, me llama muchísimo la atención, María, si empezamos a hablar ahora del tema de la histamina, porque también poco se habla, ¿no? Y de hecho hay cada vez más interés, curiosidad. Por ejemplo, manifestaciones en la piel Sí. relacionadas con temas de histamina. Un poquito, cuéntanos cómo es ¿no? La trayectoria de un paciente o de una mujer que te viene a ver a consulta y acabas trabajando, abordando esta parte, ¿no? de histamina. Pues muchas veces veo pacientes, de hecho, por ejemplo, mira, hay algunos estudios en acné donde el abordaje no solo con los
el abordaje habitual convencional, sino que con antihistamínicos también se ha visto que puede mejorar, ¿no? Que puede mejorar el acné y sobre todo también se ha visto el acné ese que tenemos, que está muy relacionado, ¿no? con el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque los estrógenos pueden aumentar la histamina. Entonces es muy importante, ¿no? También tener esa relación muchas veces cuando tenemos patología cutánea, ¿no? Que aparece muy relacionada con el ciclo, cuando tenemos el momento de estrógenos más altos o si lo tenemos el momento de estrógenos más bajos. O sea, es importante identificar también si un cuadro mejora o empeora en un momento determinado del ciclo, ¿vale? Pero yendo a la histamina, es verdad que muchísimos pacientes cuentan una historia de alergias, de intolerancias, de eczemas, abones, ¿no? Y vienen contando muchas cosas a consulta. Y luego cuando le hacemos cuando yo les hago la historia clínica, pues me empiezan a contar pues un montón de síntomas que a lo mejor no habían asociado, ¿no? Tengo muchas pacientes, por ejemplo, con rosácea que asocian una disbiosis muy importante, bien sea SIBO o cualquier disbiosis, ¿no? O sea, un desequilibrio en la microbiota y problemas de histamina. Y muchas veces pues tienen asociado, por ejemplo, problemas de fertilidad o aparte de la rosácea tienen otras manifestaciones, tienen rinoconjuntivitis, no sé, te cuentan como muchos síntomas histaminérgicos. Y es verdad que mejoran mucho cuando tratamos la disbiosis, o sea, cuando tratamos la microbiota, al final todos esos problemas de histamina acaban mejorando, porque casi siempre detrás lo que tenemos pues es un aumento de esa permeabilidad intestinal, eh, y a fin de cuentas, pues una hiperreactividad, ¿no? del sistema inmune. Y María, de hecho, quizás es una pregunta muy básica, pero un poco como para sentar las bases y quizás hay alguien que nos escucha que cuando ha escuchado histamina no se acaba quizás de situar, ¿no? ¿Qué es una intolerancia a la histamina? ¿Cómo se manifiesta en la piel potencialmente? Bueno, a ver, la histamina es una mina, es que son como muchas preguntas. La histamina es una mina biógena que además es imprescindible para la vida, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo la sintetiza y es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿vale? Lo que pasa que el problema es cuando esa histamina está en unos niveles que no son adecuados, cuando hay un desequilibrio. Esto es como todo, al final, pues como dicen, la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, la histamina no es mala, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, es muy necesaria, pero cuando hay un desequilibrio empezamos a tener esos síntomas. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un antihistamínico, ¿no? Cuando tienes síntomas de alergia, bueno, pues puedes tener pues esa rinoconjuntivitis, erupciones, entonces te dan un antihistamínico, ¿no? Y bueno, pues para bajar, ¿no? esos síntomas histaminérgicos, que un poco son, yo creo que todo el mundo conoce. Lo que pasa que es verdad que los antihistamínicos no bloquean todos los receptores de la histamina y hay situaciones en las que esto puede ocurrir por una reacción alérgica, pero en otras ocasiones no ocurre, ¿vale? No es IgE mediado y no ocurre por una reacción alérgica. La histamina la podemos producir nosotros en reacción bueno, pues puede ser a un alérgeno, pero puede ser pues a otro tipo de estímulos. Y luego también tenemos la histamina que nosotros, por ejemplo, ingerimos con los alimentos o alimentos que son capaces de estimular la producción de histamina. O sea, no se trata de que un alimento esté en mal estado ni contaminado, ¿no? Sino que son capaces de ello. Esto no es solo, no se trata solo, ¿no? de aportar la enzima, que sí, o sea, fenomenal, en ocasiones podemos dar el suplemento, pero hay que intentar tratar la causa, hay que ver las otras vías de eliminación, ¿no? Y como digo, la histamina no es la única amina que se puede producir, ¿vale? Hay muchas más aminas biógenas en el organismo, lo que pasa que, bueno, no son tan conocidas. Y María, entonces, muy interesante lo que comentas del colágeno y relacionado con el envejecimiento, que también, pues eso, ¿no? En la fase de menopausia, etcétera, puede afectar. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Pues mira, el colágeno es normal que no lo vayamos perdiendo con la edad, ¿no? Eso sería fisiológico. El problema es cuando tenemos un envejecimiento acelerado y lo tenemos un envejecimiento acelerado sobre todo por inflamación interna, por glicación, que bueno, que es un proceso en el cual se dañan las proteínas, ¿no? Relacionado con esos picos de azúcar, con ese exceso de azúcar, con esos productos, ¿no? De la glicación avanzada, que como estoy acostumbrada a decirlo en inglés, no, en español me cuesta un poco el término, leerlo en inglés más bien. Y eso va dañando, ¿no? Va dañando el colágeno de manera acelerada. Bueno, el colágeno y el resto de proteínas que tenemos en el organismo. Y eso se nota mucho. O sea, cuando dicen que el azúcar envejece, efectivamente, ese exceso de azúcar envejece. Y no solamente el que se forma en nuestro cuerpo, ¿no? Por ese exceso de azúcar, sino el que tomamos del exterior. Porque todos estos productos de la glicación los tomamos cuando consumimos ultraprocesados, ¿no? Todos esos que están con esos sabores ahí como muy palatables, muy y están muy tostados, muy dorados, ¿no? Todo eso nos estamos metiendo al cuerpo, pues todos esos productos que son tan tóxicos, ¿no? Si lo queremos enfocar por el tema de la piel, pues también está bien, pero desde luego lo que afectan es a todas las estructuras de nuestro cuerpo y desde luego es lo primero que tenemos que evitar. Y sabemos pues que todos los ultraprocesados envejecen y sobre todo, pues lo que he dicho al principio, es que el envejecimiento acelerado es lo que está asociado con todas esas enfermedades que cada vez vemos en gente más joven, ¿no? Enfermedades que no deberían estar, ¿no? En gente joven, pero tenemos un envejecimiento acelerado, ¿no? Que no cuadra con nuestra edad biológica y cronológica, no están ahora mismo alineadas con el ritmo que llevamos y con la alimentación que llevamos, está claro, con este esposoma tan, Es tan un buen inflamatorio. recordatorio, sí, 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 Mm. porque de hecho, María, ¿no? Claro, comemos estos ultraprocesados, ¿no? El estilo de vida que llevamos en general y todo esto, estos azúcares, ¿no? Todo esto va afectando muchísimo a lo que es el envejecimiento acelerado. Y ahora cuéntanos un poquito la conexión de SIBO y rosácea, que es otro caso que comentabas al principio, ¿no? Que ves en clínica y la verdad que tengo mucha curiosidad, ¿no? Para ver esa conexión. Pues la mayoría de pacientes con rosácea van a tener una disbiosis intestinal. A veces pues, más llamativa, otras veces menos, pero como digo, siempre tenemos que hacer un abordaje integral, o sea, tenemos que tratar la piel, pero tenemos que tratar desde el interior y tenemos que tratar esa parte que es más de la mitad, esa parte microbiana, para hacer un abordaje completo. Eso se nos tiene que meter en la cabeza que lo tenemos que hacer siempre, ¿no? En todos los pacientes que nos encontremos. Y la rosácea, precisamente, pues es una patología que se asocia muchísimo a dos desequilibrios, a dos disbiosis. Uno es a la infección por Helicobacter pylori y otro es al SIBO, ¿vale? Yo la experiencia que tengo en consulta, bueno, mi experiencia, pero esto está descrito, quiero decir que sabemos de esta asociación perfectamente, también con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea que sabemos que hay realmente un eje intestino-piel, sobre todo en la rosácea es donde más llamativo es para mí por lo menos. Y lo que la experiencia mía desde luego en consulta es muy buena. O sea, el abordaje cuando tratamos si es SIBO, pues el SIBO, si reparamos, ¿no? Reequilibramos, mejoramos toda esa hiperpermeabilidad intestinal, la mejoría es bastante importante, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que se hayan quedado estancados, ¿no? En su tratamiento o que mejoran inicialmente y después pues vemos que al quitar a lo mejor la medicación pues vuelven otra vez, ¿no? A la aparición de lesiones, pues con esos pacientes la verdad es que encontramos sobre todo pues más estabilidad, ¿no? En las lesiones cutáneas. La verdad es que la respuesta es muy buena, es muy buena. Qué prometedor, ¿no? Y qué mensaje Sí, tan positivo. De hecho, sí. ojalá, ¿no? Tener más ese abordaje 360 en consulta. Y también, ¿no? Yo me quedo con esto que al final, no sé cuántos meses normalmente tardas en ver en tus pacientes, ¿no? Esta mejora, pero caso de SIBO, rosácea, ¿no? Y ver realmente que hay mejora es muy, muy, muy prometedor. Sí, sí.
Es verdad que mejoran antes los síntomas intestinales, normalmente, que los cutáneos. Tardan un poquito más. Yo siempre digo que tengan un poquito de paciencia, porque además, bueno, pues el abordaje no puede ser un abordaje rápido, ¿no? Porque claramente esto no es una infección que podamos tratar en 15 días, ni se trata de eso, ¿no? Se trata de un desequilibrio que se ha ido vamos, que se ha ido desarrollando con los años, a veces incluso desde el nacimiento. Entonces, no podemos restaurar eso en 15 días ni probablemente ni en 6 meses. Esto ya tiene que ser una continuidad, porque también tengo, por ejemplo, muchos pacientes que mejoran y luego, bueno, pues como han mejorado, a lo mejor dejo de verlos o les doy el alta y luego al tiempo, pues a lo mejor si no han continuado, ¿no? Con esas pautas de estilo de vida, pues vuelven otra vez a encontrarse mal, porque esto casi siempre va a ser de por vida, porque es lo que te digo, no podemos tratarlo como si fuera una infección y ya está, ¿no? Una infección te doy un antibiótico, ¿no? Una infección bacteriana que te das un antibiótico y bueno, no. Es mucho más complicado, mucho más complejo. Y, Entonces, y tenemos que, el abordaje es bastante complicado y bastante largo y requiere mucha implicación también por parte del paciente que casi siempre viene también con esa idea, ¿eh? Porque viene buscando, bueno, pues otro abordaje, ¿no? ya. Entonces, María, al final también, ¿no? Esto conlleva un cambio de hábitos muy Sí. importante porque, como decías, ¿no? Esto no es solo en consulta, un caso agudo, sino que va a ser adoptar, ¿no? Una nutrición diferente, adoptar, ¿no? Ciertas pautas. Está claro, o sea, si no puedes ver cambios si sigues haciendo lo mismo, o sea, tenemos que cambiar y hay veces que son cosas que nos cuestan, ¿no? O sea, no todos los días te levantas con ganas de hacer ejercicio, o sea, ni muchas veces, no sé, pero es que hay que hacerlo, o sea, es que hay que hacerlo, sobre todo si quieres mejorar y quieres ver un cambio y mantenerlo en el tiempo. Eso no quiere decir que no puedas ser flexible, ¿vale? Porque si no, aquí tenemos como los dos extremos, ¿no? Porque también, por otro lado, yo veo muchos pacientes que ya casi siempre, por ejemplo, me llegan muchísimos con unas restricciones, o sea, con vida que no es vida, ¿eh? O sea, que no comen de nada, que les han hecho, o ellos mismos, ¿no? Han leído y están haciendo unas dietas restrictivas que es que son incompatibles con la calidad de vida, o sea, es que es una cosa tremenda. Entonces, ni una cosa ni otra, ¿no? Hay que encontrar el punto medio y mantenerlo, teniendo en cuenta también que el que tú comas un día determinados alimentos y te hinches más o menos o tengas molestias o si te vas de vacaciones y cometes un exceso, pues es que eso es completamente normal también, que es que tampoco podemos volvernos locos, ¿no? Con ese tema. Total, es que antes lo has dicho, ¿no? Que se trata de buscar este balance El y equilibrio el siempre. equilibrio y de hecho, bueno, estaba aquí un poco pensando, ¿no? Que el perfil del paciente, esta parte educacional, forma parte del proceso, ¿no? Al final, lo que estáis haciendo en consulta es educarle también no solo de piel, sino también pues de nutrición, ¿no? Y todo esto es adoptar unos Es, cambios. Yo creo que ahí nace la parte, por ejemplo, de la divulgación, ¿no? Yo creo que cuando muchos médicos que hemos empezado con toda esta parte de la divulgación viene de eso, de que en consulta a veces se nos quedaba como corto intentar ayudar al paciente, ¿no? Con toda esa parte. Yo, por ejemplo, mi tesis, yo hice la tesis doctoral, la hice en nutrición y fue de educación nutricional, ¿no? O sea... Y la verdad es que fue espectacular ver cómo los pacientes mejoraban, cómo necesitaban menos fármacos para la tensión, algunos incluso logramos suspender, ¿no? Medicaciones, cómo mejoraron, cómo retrasaron, ¿no? Su entrada a diálisis y sobre todo cómo mejoró su calidad de vida, que era el objetivo principal, ¿no? Como un programa de educación nutricional es capaz de mejorar la calidad de vida del paciente y de mejorar muchísimos parámetros. O sea, ya no es que yo diga, hoy qué bien los veo, ¿no? O que ellos me lo digan. No, es que es real. O sea, es que además también lo veíamos en las analíticas. O sea, es que, y eso es básico. O sea, tenemos que
tenemos que dar información de calidad, tenemos que llevar la ciencia, ¿no? Desde la que, vamos, desde el paper a la consulta, ¿no? A las redes hay que llevarla y hay que fomentar la educación y sobre todo vamos, este no es el caso ¿no? para hablar de todo esto, pero yo cuando veo a los pacientes, sobre todo los más jóvenes, los hábitos que tienen es realmente es fuerte, ¿eh? O sea, cómo comen, o sea, yo te hablo, por ejemplo, de la parte de nutrición, ya no te digo de otras cosas, ¿no? Pero impresionante, ¿eh? Hay, Impresionante hay mucho por hacer allí, ¿no? Y muchísimo. espero, o sea, yo la verdad que la misión del podcast, ¿no? Donde estamos ahora, es que llegue a muchísimas familias, personas, ¿no? Y que todo esto pueda ayudar, incluso, pues eso, ¿no? En ámbito, entorno familiar, adolescentes, a aprender, ¿no? De vosotros profesionales con un lenguaje simple, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo que tenemos que entre todos, ¿no? Ahí añadir un Sí, granito de arena y llevarlo a divulgarlo. sí, Fenomenal. efectivamente. Y que sepan que eso, que estamos en ello, que estamos en ello de intentar hacer mucha prevención, mucha educación, ¿no? Y de tenerlos bien informados para que puedan decidir de forma informada, que eso a mí me parece fundamental, ¿no? A día de hoy. Muy bien. Bueno, María, hemos hablado de muchísimas cosas, desde tu trayectoria, hemos hablado de envejecimiento acelerado, la parte de salud hormonal, conectada con bueno, rosácea, SIBO, los casos, ¿no? de histamina, muy, muy, muy interesante, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me encantaría, yo creo que tú y yo deberíamos tomar un café, Cuando hablar mucho quieras. más de cosas. Sí, Pero no, al final es un entorno, yo creo que estás dando, ¿no? Muy buena introducción y sobre todo uno de los mensajes clave es esta parte, ¿no? de educación, de abordaje integral en clínica desde la parte de evidencia científica, pero que realmente, ¿no? que veis los resultados, ¿no? en calidad de paciente, en analíticas, eso es un mensaje sí. muy Sí, potente. sí, sí. Claro, o sea, aparte, ¿no? De todo lo que puedas leer, de todo lo que te pueda a ti emocionar, gustar, creer, ¿no? En ello, es que lo ves todos los días en la consulta, ver los resultados y bueno, ya son muchos años, la verdad, trabajando, entonces creo que eso, cada vez creo más, ya sí, llevo muchos años creyendo, pero cada vez creo más, ¿no? En este abordaje, ¿no? Desde el interior, como yo digo, que esto no es como en Las Vegas, que lo que pasa al interior no se queda en Las Vegas ni de broma, ¿no? Me Y encanta gracias, esto. que a veces lo podemos ver, ¿no? Eso es lo digo yo mucho en consulta cuando vienen con la expresión cutánea, ¿no? de muchas manifestaciones internas, ¿no? Y de pues esa inflamación crónica que traen. Y es verdad que, bueno, pues nos dice que tenemos que empezar a actuar. Bueno, me encanta esta frase, creo que te la voy a robar para ponerla Claro, del podcast, ¿no? De este sí, episodio. sí. Se está empezando, pero todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer con ese sesgo que hay en la ciencia con la mujer. Y eso, pues estamos en el camino y desde luego tenemos que seguir luchando por ello. O sea, es fundamental dar visibilidad a la mujer en todos los ensayos, en todos los estudios, con el uso de fármacos, con todo. O sea, hay que tener en cuenta esas diferencias. Total, de hecho, María, la pregunta final que quería hacerte es ¿cuál es tu mensaje, ¿no? a la audiencia, todas estas personas que nos están escuchando? Has resaltado mensajes muy interesantes, muy potentes, ¿no? Y al final ahora con el tema de salud de la mujer, si pudieras quedarte con uno, ¿cuál sería, ¿no? tu llamamiento, tu mensaje así inspirador para seguir aportando? Pues yo creo que tal vez de todo lo que hemos dicho, para mí lo más importante es, por un lado, el que avancemos, ¿no? Con la mujer, ¿no? En la ciencia, eso me parece fundamental. Y por otro lado, que
lo que he dicho antes, somos muchas más células bacterianas que humanas, tenemos que tratar esa parte, tenemos que abordar la microbiota cuando hagamos el tratamiento o el abordaje de cualquier paciente, y tenerlo en cuenta si realmente queremos tratar a ese paciente correctamente, ¿no? O sea, no te quedes, no te laves la mitad de la cara, ¿vale? Vamos a... la delantera. Me encanta esto, o sea, lo que pasa en el intestino, ¿no? Las vegas, no se queda ahí, sino que sale. Es que no se queda ahí. Y la parte de no te laves media cara, sino que hace todo, por lo tanto, la parte bacteriana, ¿no? Que somos más bacteria al final que humano, pero hay que abordarla. Y hay que empezar a abordarla ya todos los profesionales. Me encanta, un mensaje muy muy potente, María. Ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entusiasmo en compartir todo lo que estás haciendo. Se nota, ¿no? que tienes mucha pasión. Seguro que en algún momento te llamaré y hacemos una parte 2. Muchísimas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias, Ariadna. Un abrazo, cuídate mucho, hasta pronto. Adiós.